Quiero saludar ahora a Cristian Rojas. Él es profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana, experto en temas de la Iglesia Católica. Profesor Rojas, buena tarde. Tuvimos la oportunidad de intercambiar durante el fin de semana y nos quedaba un tema pendiente que yo quiero retomar con usted, y es la visita de Francisco a los Estados Unidos. Es decir, la diferencia en esta gira, lo que ha sido la visita a Cuba y lo que es ahora la visita a Estados Unidos, la cual comienza la tarde de hoy. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Idania. Sí, la visita a Cuba y la visita a Estados Unidos tienen caracteres distintos, ¿no? La visita a Cuba era esa salida a las periferias de la que tanto ha hablado Francisco, de encontrarse con el sufrimiento, con los pobres, que no son solamente pobres materialmente, sino pobres porque además viven en esta Cuba poco aislada, con unas situaciones también precarias en muchos sentidos. Y ahora también, por supuesto, hay pobreza y otros problemas sociales en Estados Unidos, pero se encuentra con el centro del poder mundial. Entonces el tono del discurso se espera también distinto. Será un discurso pues dirigido a los que precisamente sostienen un sistema económico que tiene unas consecuencias también excluyentes que el Papa ha denunciado, un sistema también que bueno, tiene consecuencias sobre el medio ambiente, sobre inmigración y todos los temas que han afectado al Papa. Entonces seguramente será un discurso no solamente de acogida y de encuentro digamos, con la comunidad católica y en general con el pueblo de Estados Unidos, sino también un discurso exigente. Es lo que yo creo que esperaríamos en esta visita. Ahora, profesor Rojas, yendo hacia Cuba, hacia lo que han sido estos días del Papa Francisco en Cuba, no todo el mundo ha quedado satisfecho, ha recibido críticas el Papa Francisco por no haber abierto un espacio para la disidencia. Si bien no estaba en la agenda oficial, nunca se pensó en que el Papa Francisco viera la disidencia, lo ha dicho, además en el trayecto entre Cuba y los Estados Unidos, cuando declaró a la prensa en el avión que lo traslada. Sin embargo, tampoco estaba previsto el encuentro con Fidel Castro y sin embargo se abrió ese espacio en la agenda. Sí, en realidad hay que recordar que el Papa Juan Pablo II en la visita del 98, el Papa Benedicto XVI en la visita de 2012, tampoco se encontraron con los disidentes, porque está claro que es un régimen cerrado, autoritario, y las condiciones para poder encontrarse con el pueblo cubano, hay unas condiciones distintas a las que se puede encontrar ahora en Estados Unidos, que es una sociedad abierta. Entonces es una exigencia difícil de hacer al Papa. Ya habíamos visto que esto no había ocurrido, y no solamente en Cuba. En otras situaciones tampoco se ha dado un encuentro con la disidencia. Una vez estuvo en la visita a Paraguay del Papa Juan Pablo II, sí hubo un acuerdo para que se visitara o se encontrara con los disidentes durante la dictadura de Stroessner. Y cuando el Papa estaba en Perú, viajaba para Paraguay, se canceló la visita y el Papa advirtió que si no se respetaba la agenda para el encuentro con los opositores, el avión no iría a Asunción, sino que se desviaría hacia Roma. Y Stroessner aceptó ese encuentro. Fue una situación excepcional en la que el Papa pudo mantener su posición, su exigencia, porque ya había sido acordado. En las otras visitas no ha sido así. Entonces es difícil esperar que el Papa pudiera hacer esto. Quizás esperaban más palabras de aliento para la disidencia, que no las hubo, pero tampoco podemos decir que el Papa le haya dado la espalda o se lo haya jugado por el régimen, en el sentido de que ya se había encontrado, por ejemplo, con la viuda de Osvaldo Payá en Roma. Y bueno, yo esperaría que quizás haya unos gestos hacia la disidencia desde Roma, que es una posición más cómoda, y haya ese acercamiento a la oposición que se sintió desamparada durante esta visita. Realmente el tema complicado es el encuentro con Fidel, porque, bueno, como ya lo decía Idania, pues no estaba programado tampoco y sin embargo se dio. Sí, esa excepción sí se pudo dar. La visita del Papa Juan Pablo II también tuvo encuentro con Fidel Castro siendo jefe de Estado. Con Benedicto XVI también, pero porque Fidel Castro lo buscó en la nunciatura. En este caso es Francisco que va a buscar a Fidel Castro. Quizás era un gesto innecesario y que no se midieron las consecuencias. Es decir, se quedó corto el Papa Francisco en relación a la disidencia. Quizás pudo arroparlos un poco más.
quizás pudo arroparlos un poco más, pero digamos que había adquirido un compromiso o debía responder después de haber hecho la visita a Fidel Castro. Sin la visita a Fidel Castro, la visita habría sido a Cuba habría sido muy similar a la de Benedicto XVI o Juan Pablo II. Después de haberse encontrado con Fidel Castro, digamos que, claro, genera una expectativa y genera un compromiso hacia la disidencia de también ser solidario con ellos. Y en ese sentido, creo que ahí es donde está el tema pendiente, que esperemos que todavía el Papa pueda tener ese gesto y tender la mano a la oposición ya desde la Santa Sede. Pues bien, quiero darle las gracias a Cristian Rojas, profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana en Colombia, experto en temas de la Iglesia Católica. Muy buenas tardes, profesor Rojas. Gracias por estos minutos. Gracias, Idania. Hasta luego.